¿Qué tal, Sandra? Hola, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. ¿Qué tema nos traes hoy? Hoy les voy a contar de una entrevista que publicamos ayer domingo en Diario Financiero, en DF+. Una entrevista a un personaje que la verdad que todo el mundo quería saber qué era lo que pasaba con él, Antonio Jalaf, uno de los dueños del Grupo Patio, ex dueño, porque salió, y que es uno de los personajes clave en el caso Audios, que estalló en noviembre del 2023 y que tras ese audio apareció su nombre y se convirtió también su tema en una arista de lo que está investigando la Fiscalía y que fue, de hecho, ya imputado en algunos cargos y va a ser reimputado con su hermano Álvaro Jalaf. Con su hermano Álvaro Jalaf, los dos mencionados, eran los Jalaf, ¿no? Dentro de ciertos círculos empresariales y de poder, eran figuras tremendamente relevantes, conocidas, y de ahí el impacto de que se hayan visto salpicados justamente por todo este caso. Y sobre todo porque eran empresarios que tenían, digamos, un historial de éxito dentro, digamos, del negocio inmobiliario. Habían generado, digamos, un pequeño imperio que con tentáculos en muchos otros países, en Perú, claro, en Estados Unidos. Ahora ellos también querían saltar a Europa, tenían socios de todos lados, socios árabes, de Qatar, de todos lados. Y aparece este audio y bueno, y de ahí que fue la punta del iceberg de todo lo que vino después con el caso Factop y de las facturas falsas. Entonces, es una historia bien, bueno, yo tuve, digamos, la oportunidad de entrevistarlo y es una historia que la verdad es que igual te impresiona porque es difícil enfrentarse a una persona que ha sido tan exitoso y que de repente se ve envuelto en esto y que hoy día está en una situación, la verdad, que en el ojo del huracán. O sea, ícaro absoluto, ¿no? Voló demasiado cerca del sol y su caída ha sido estrepitosa. Estrepitosa, y él también, él decía, yo fui un rockstar. Por lo tanto, cuando tú estás en esa posición, caerte desde arriba es mucho más difícil, es mucho más fuerte. La entrevista además parte con una pregunta que es bien decidora, ¿no? No hace una autocrítica a propósito de todo lo que ha tenido que vivir, porque uno podría vivir diciendo, chuta, todo esto que me tocó pasar, y es como ya, pero ¿qué parte tiene que ver con las acciones que puede haber cometido uno para haberse envuelto en esta situación? Bueno, él en la entrevista reconoce eso, reconoce que lo que a él lo mató en este tema fue el sobreendeudamiento. Él creía mucho que su empresa era muy grande y que podía seguir creciendo, y por lo tanto se sobreendeudó. Y se sobreendeudó tanto con el sistema financiero como también con estas deudas de segundo piso que él dice, que es los factoring. Y ahí entró en una bicicleta que no pudo detener. ¿Por qué? Porque él estaba a punto el año 2018, el año 2019, el 18 de octubre, él ya tenía prácticamente cerrada la venta de Patio a un grupo estadounidense. Vino el estallido y con el estallido vino que nadie quiso meterse en Chile. Entonces se le cae eso y se gatilla. Él dice que eso es lo que gatilló todo lo que vino después, que fue esta necesidad de tratar de salir de sus deudas. Él también reconoce que gran parte de este fracaso fue su tremendo ego. Y también porque, claro, estaba rodeado de gente que le estaba diciendo todo el día que él era un empresario espectacular. Sí, entonces, claro, todo eso te va generando esta ansiedad de mayor poder probablemente, y fue lo que hizo gatillar, digamos, su caída. Tantos que han caído justamente por eso, ¿no? Por el ego y reconociéndolo. Exactamente. Yo todavía no, por suerte, pero bueno, puedo estar a la fila. Sí. Y él, bueno, reconoce en esta entrevista eso, o sea, él nunca... él no reconoce en la entrevista que las facturas que emitieron fueron falsas. No iba a reconocer un delito. No lo va a reconocer. En medio de un proceso. Y eso lo tiene que probar, digamos, la Fiscalía y lo tiene que decir los tribunales. Pero él, donde pone énfasis en que él pecó en cierta forma de soberbia y de ego, y eso fue lo que también hizo, digamos, generar su caída de donde estaba. ¿Cómo llegan a la figura de Antonio Jalaf, entendiendo que esta es la primera entrevista que da más en medio de toda esta situación? Sí, esta es la primera entrevista. ¿Cuánto costó que hablara? Como 2 meses. Ya, sí, como 2 meses. Claro, estuvimos tomando contacto con él, nos reunimos con él también. Para contar esto, fue justo antes que él también presentara una querella contra sus socios del Grupo Patio, sus ex socios, digamos, y porque él acusa que ellos
compraron en menor precio. Y por eso gatilló también que él no pudiera pagar todas las deudas y que cayeran querellas sobre él. Estuvimos 2 meses hablando, él iba a encontrar el minuto y llegó el minuto de un día para otro y sí, ahora quiero hablar y la verdad es que habló bastante, digamos, en torno también porque se mostró también no solamente la faceta empresarial, sino que también su cara, la parte emocional, que es bastante fuerte porque él está pasando por una situación, claro, crítica en términos financieros, pero de verdad esta cosa de haberlo tenido todo y perderlo de un día para otro emocionalmente, o sea, él dice en la entrevista, yo anduve un tiempo empastillado con psiquiatra, entonces, claro, él se enfrentó a esta situación y fue súper complicada. Entonces, él se abrió también a contar un poco en qué situación está. Pero también, como todo empresario y con esas ansias de seguir creciendo, resurgir, porque él dice que él lo que quiere es volver a renacer, está ya viendo algunas cosas de cómo iniciar nuevos procesos digamos, de negocio, pero claro, es difícil porque esta situación igual te lleva a un juicio largo, porque viene ahora un juicio probablemente, le tienen que reformular cargo, es difícil que la Fiscalía le ofrezca un juicio abreviado y si se lo ofrece, él pone ciertas condiciones, que es que le saquen lavado de activos, que le saquen un montón de causas que probablemente la Fiscalía no va a ceder. Entonces, esto va a ser largo, se va a tener que ir a un juicio oral y claro, cuando tú estás en un juicio oral, ponerte a hacer negocio es complicado. Absolutamente, o sea, está ahí totalmente bloqueado, o sea, en la práctica no tenéis por dónde. O sea. No, y está en la posibilidad de que sea condenado. O sea, todavía uno es inocente hasta que se muestre lo contrario. No, pero digo, en la práctica, ¿quién va a querer hacer negocio en medio de un proceso como este, digamos? Que además ha sido de alta visibilidad, que explota de la peor manera, que produce una cantidad de externalidades adicionales por lo demás, porque no quedó acotado solo a este tema, ¿cachai? No, si él quisiera eventualmente retomar quizá un poco su vida empresarial, tendría que sin duda esperar a que esto se acabe y aún así le va a ser muy difícil. Tiene que esperar que se acabe. O sea, es difícil. Ahora, él aquí internamente probablemente en Chile le va a costar mucho más que afuera. Él dice que tiene una red de contactos de gente fuera de Chile, de inversionistas que están dispuestos a ir a aventuras empresariales con él porque si algo caracterizaba al Grupo Patio era que era un grupo que proponía proyectos muy atractivos, muy distintos de la media que había en ese minuto. Entonces, por lo tanto, claro, una persona creativa que siempre está buscando negocios distintos, lo más probable es que, claro, pueda tener accionistas, o sea, inversionistas, pero aquí en Chile es complejo, el apellido está dañado, obviamente, por toda esta situación, y lo más probable es que si lo hace, lo parta haciendo fuera de Chile. Lo que sí tiene un proyecto, y ese proyecto sí lo tiene en marcha, es que va a ser una serie por streaming, probablemente va a ser en Netflix, contando lo que fue su historia, cómo ellos surgieron, armaron el Grupo Patio y cómo se lo quitaron, porque ahora, él dice que se lo quitaron. Es un prospecto de proyecto eso de la serie, porque por de pronto yo no me imagino a Netflix comprando una historia que todavía no termina. Claro. Él está en conversaciones ya avanzadas con periodistas de Estados Unidos. Bueno, él tiene mucho contacto en Estados Unidos, entonces está ahí hablando con periodistas para contar su historia y contar el caso. Ahora, ¿dónde está el foco de él? El foco de él está en que el Grupo Patio, en cierta forma, él se lo quitaron. Que sus ex socios, que ahí hay una pugna con los ex socios, que ellos lo que hicieron fue presionarlo a vender en una situación en que cuando estalla el caso Audio, él tiene que vender porque también empieza a perjudicar, si tú te das cuenta, empieza a perjudicar también al grupo. Claro. No puedes tener una persona que está... No, sin duda. Claro. Y entonces él apunta a eso principalmente, que le quitaron. Y esa es la trama que quiere contar y es la que también está presentada en la querella que presentó contra sus ex socios. Es buena la parte donde le hacen la pregunta, ¿no? Es como piensa escribir un libro sobre esto. Él dice, voy a hacer un documental. Es una de las plataformas de streaming más importantes con unos periodistas americanos. Y le preguntan, ¿Netflix? No responde, solo mira y sonríe. Exactamente. Claro. Podría haber dicho, incluso no, bueno, no quiero revelar la plataforma y toda la cuestión, pero él es el que calla
otorga, o por último es la idea que quiere dar a entender. Pues uno nunca sabe si es que efectivamente se tratará de Netflix, pero probablemente lo que quiera dar a entender. Me sorprende harto además que me imagino que tiene que ver con la situación, el lenguaje coloquial que utiliza a lo largo de la entrevista, ¿no? Sí, bastante relajado él para hablar. Sí. No es el empresario tradicional que obviamente cuida más lo que dice, mucho más cuidado. No, él dice ahí, yo soy súper transparente, entonces por lo tanto en la entrevista trató de mostrar eso y mostrar sinceramente lo que él estaba viviendo en este momento. Ahora, este es un proceso que le queda ¿cuánto? Pueden ser 2 años. Los juicios orales son largos. O sea, imagínate lo que vimos recién con todos los casos que hemos visto que duraron 10 años, 3 años, 4 años. Esto ya lleva 2 años. Ahora en noviembre se cumplen 2 años desde que estalló el caso Audio. Claro. Y claro, todavía no hay un fallo. Entonces, por lo tanto, se ha llegado a acuerdos de juicios abreviados con algunas personas que tuvieron algo que ver dentro del caso, pero son personas con una situación menor en términos de la causa, digamos. Pero ellos forman parte de una de las aristas, por lo tanto, se abrió una arista a raíz de ello y hay querellas de por medio. Entonces, esto no va a ser corto, va a ser largo. 2 años ya, cómo pasa el tiempo cuando uno se divierte. Oye, ¿y sabes cómo se tomó la entrevista una vez publicada? Porque una cosa es tratar de convencerlo, que la dé y luego verla en tinta sobre papel. ¿Sabemos? Sí. No, yo no he hablado más con él. Ya. La verdad no hablé después porque la verdad es que uno hace el trabajo y vas a hacer la entrevista y sí, obviamente que te llegan mensajes de terceros, pero la verdad es que no, porque habíamos pactado una entrevista, la entrevista se hizo, la entrevista se publicó, en ese sentido presiones no hubo de ningún tipo de no lleves esto, porque claro, después cuando tú escuchas la entrevista de vuelta te das cuenta que se dijeron varias cosas bien relevantes, o sea, quedó gente expuesta, para bien o para mal, o de verdad o mentira, pero queda mucha gente expuesta. Estaba pensando en que hay quienes de verdad no les convenía que hablara, porque yo creo que a nadie. A nadie, ¿eh? Bueno, nadie. Pero la gente del diario financiero sí. A mí sí me convenía, por algo anduvimos detrás de él. Pero efectivamente, es una entrevista que obviamente la gente que está metida en el caso probablemente no le cayó nada de bien. Sandra Burgos, editora en jefe de Señal DF, conversando esta tarde con nosotros sobre las confesiones de Antonio Jalaf, publicadas ayer en el DF+. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Gracias, Sandra. Que estén muy bien. 7:25. Esto fue DF en Infinita, un espacio para conversar e informarse por la 100.1, una presentación de ISAPRE Colmena, junto